Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de modelado de negocio y la parte de requisitos. Recuerden que tal como lo vimos la semana pasada, el modelado de negocio y la parte de requisitos, ¿en dónde está? ¿Qué es una fase o una disciplina? ¿Qué es una fase o una disciplina en la parte de requisitos y modelado de negocio? Disciplina, ¿Ah? una disciplina. ¿Qué? No te escucho. Una disciplina, estamos en esta parte, digamos. Acuérdense que lo que yo le dije que hasta acá, hasta la parte de requisitos, lo que van a ver es como si fuera un contrato y eso lo vamos a explicar ahora, digamos, porque es lo que ustedes van a definir con el cliente y hasta dónde van a desarrollar la propuesta del sistema que quieren hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, digamos, y que espero que lo puedan desarrollar el día jueves en amplitud. Bueno, ¿y qué van a utilizar para eso? ¿El modelo de negocio en qué se basa? ¿De qué es el dibujo que está aquí? ¿Sobre qué está construido el modelo de negocio? UML. Sobre UML. Todo está hecho con lenguaje modelado unificado. Y acá UML van a ser todo hecho con diagramas, digamos. Entonces, estos diagramas son los que ustedes tienen que. Van a ver que son muy sencillos, digamos. Podríamos decir hasta algo tontos, por así decirlo, pero son muy. Es muy sencillo son muy sencillos de interpretar, que esa es la idea, digamos. El modelo de negocio, UML, dice que el objetivo es comprender la estructura y la dinámica de la organización. Hay organizaciones de las que ustedes pueden tener mucho conocimiento, como por ejemplo, si yo le digo cuáles son las tablas que podrían estar, o cuáles son las entidades que debería haber en el sistema del SIU, qué entidades creen ustedes o qué tablas creen ustedes que deberían haber, porque es el sistema que lo conocen, digamos. ¿Qué entidades hay en el SIU? ¿O no hay entidades? Háblenme, porque yo no sé, usuario, alumnos, ¿qué más aparte de usuario y alumnos? ¿Qué otra cosa puede haber? Cátedras. Cátedras, materias. Ahora, ustedes conocen la dinámica. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes van a una estructura que no conocen? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Por ejemplo, eh, ustedes estudian informática, pero supongamos que van a trabajar a una mina y los ponen para que sean, no sé, de área informática, pero del departamento de química. ¿Tienen mucho conocimiento de química ustedes o no? ¿Tienen conocimiento de química o no tienen conocimiento? ¿O pocos? Tienen que participar, porque si no se va a poner muy aburrido, ¿eh? Y bueno, hay que analizar, digamos, porque hay estructura y dinámica que ustedes saben, digamos, porque la viven el día a día, pero hay algunas que no, entonces tienen que comprender cuáles son los problemas que tiene, identificar las posibles mejoras, ¿no? Comprender los procesos dentro de la organización. Los procesos se refieren a cómo se desarrollan, digamos, las diferentes actividades que están dentro de la organización. Fíjense, acá tiene un pequeño ejemplo, dice, solicitar abonos, solicitar transportistas, recibir mercancía, autorizar rechazo, análisis motivo no conformidad, corrección de anomalías, cierre de informe. Todo esto son actividades, digamos, que están dentro de una organización que, por lo que se ve acá, es de venta, digamos, de transporte, pero ustedes no la conocen. Entonces, lo que le permite el modelado de negocio es esto, digamos, comprender esta dinámica. Dice, las actividades que plantea que plantea son el modelo de caso de uso. Y esto, fíjense que es fundamental. El modelo de caso de uso, todo está basado en el modelo de caso de uso. Esto lo van a ver a lo largo del análisis, el diseño
y lo van a terminar implementando posteriormente en algún lenguaje y haciendo pruebas sobre el mismo y todo sobre el modelo de caso de uso. Entonces, fíjense lo importante que es, porque de ustedes desde un principio lo firman como una especie de contrato, o lo hacen como una especie de contrato con el cliente, pero después lo desarrollan ustedes a lo largo de todo el sistema. Dice que describe los procesos del negocio y de los clientes y el modelo de objetos que describe cada caso de uso del negocio usando diagramas de actividades, ¿no? Fíjense que ya empezamos a ver cuáles son los diagramas o cuáles son qué es lo que está inmerso, qué es lo que está incluido dentro de UML, ¿no? Entonces, sí, me volví a poner en modo presentación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la captura de requisitos. Dice, ¿qué es lo que intentamos ver? La extensión. ¿A qué se refiere con extensión? ¿Qué es lo que entienden ustedes por extensión? Uno que enciende el micrófono. Morales, Marcos. La extensión sería hasta dónde puedo llegar, puede ser. ¿Y qué diferencia hay con el límite? Con los límites. En sí Es son una más o menos extensión. similares, conceptos similares. Lo que yo entiendo es que los límites es hasta dónde yo específicamente quiero llegar y la extensión es la amplitud de lo que yo quiero desarrollar, ¿no? Yo podría llegar a hacer no sé, un caso de uso, una funcionalidad que sea, que incluya una parte, pero no hacerla completamente, digamos, porque puede llegar a ser muy compleja, digamos, y eso poder llegar a comprometerme a desarrollarlo en otro momento, digamos. Y la aplicabilidad, que bueno, obviamente el caso de uso sea algo que sea aplicable o que sea que ustedes lo puedan desarrollar en el tiempo que ustedes indican, ¿no? Fíjense que dice, definir los límites del sistema se decide qué es parte del sistema dentro de los límites y qué es externo del sistema fuera de los límites. Entonces, ¿qué cosas podrían llegar a estar? Supongamos que lo que hablamos siempre es del tema de que vamos a pagar la boleta de la luz, digamos. ¿Qué es lo que está dentro del sistema? ¿Qué funcionalidad estaría dentro del sistema cuando yo voy a pagar la boleta de la luz? ¿Habría alguna funcionalidad o no? ¿Cuál sería? Acuña, Gabriel. ¿Está Acuña? Alejo, Nahuel. Abonar, por ejemplo, abonar. Eso es lo que puede ser consultar. Eso estaría dentro del sistema. ¿Y qué funcionalidad estaría fuera del sistema y que ustedes no pueden modificar? ¿O que está fuera de los límites? ¿Hay alguna funcionalidad que esté fuera de los límites o no? Candela Rodríguez. Eh, ¿Está Candela? Puede ser agregar clientes. Una vez. ¿O porque el cliente se agregaría por ahí dentro del sistema? Pero, bueno, sí podría llegar a ser el hecho de que el cliente se incorpore o no, digamos. Pero eso, bueno, tendrían que incluir dentro del sistema. ¿Pero qué estaría fuera del sistema? ¿El cobro con una tarjeta de crédito a un banco? ¿Eso está dentro de su sistema o está afuera? Cuando ustedes interactúan con el banco, ¿es algo que está adentro o está afuera? Afuera. Afuera, depende. Porque ustedes obviamente van a tener que hacer un módulo, pero generalmente ellos le proporcionan una API, que es la que le permite hacer la comunicación, digamos, con ese método eh, que está disponible en el banco. Tienen que definir una interfaz de usuario. Fíjense porque esto es todo lo que van a hacer hasta lo que incluye, digamos, la parte de requisitos y es lo que después van a tener que hacer en el trabajo final, digamos, en el trabajo final que les pedimos, digamos. El trabajo final es, le damos un sistema que ustedes deberían hacer la propuesta, digamos, y la propuesta tiene que incluir todo esto, digamos, definir los límites, definir los casos de uso, definir la interfaz de usuario,
y realizar, bueno, obviamente lo que vimos la semana pasada, realizar una estimación de costo y tiempo de desarrollo, digamos, en cuánto tiempo se va a desarrollar, ¿no? Esto creo que se lo mencioné, pero lo van a ver en detalle, lo practicamos un poco nosotros ahora, pero lo ven en detalle en sistema de información, en la materia. Y descubrir qué hace el sistema mediante el caso de uso. Fíjense acá, este dibujito que tienen acá es bastante sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle, pero crítico de comida, ¿qué es lo que hace? ¿Qué funcionalidad o qué caso de uso es al que él aplica o interviene? En probar la comida si está bueno o Probar no. la comida, pagar la comida, beber vino, preparar la comida, son funcionalidades. Ah, a preparar la comida no. Pero fíjense en que chef es el que hace la funcionalidad o el caso de uso, prepara la comida. Y esto que está acá, ¿ven este rectángulo que está aquí? Sí, profe. Con ese rectángulo lo que le está marcando es el límite, digamos, esta es la funcionalidad del sistema. Lo que le está diciendo es que hasta ahí incluye su sistema. Esto es lo que ustedes van a realizar, ¿no? Este es el diagrama de caso de uso este es el diagrama de caso de uso cuando pone el rectángulo y los actores, digamos, a izquierda y a derecha. Ya vamos a ver ahora en detalle que hay actores que son iniciadores y otros que intervienen, digamos. Por ejemplo, en el que yo le decía del banco, el banco es una actividad externa, digamos. Generalmente la pone a la derecha y los que inician se la pone a la izquierda, digamos. Ahora vamos a ver en detalle. Dice, lo primero que tenemos que hacer es encontrar actores y casos de uso. Primero tenemos que identificar los actores. Dice, un actor, el objetivo es encontrar los actores principales del sistema. El actor es un tipo de usuario que interacciona en el sistema con el sistema en un caso de uso. Acá en este ejemplo, digamos, ¿quiénes son los actores? El crítico y el chef. El crítico y el chef son los actores. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Pero siempre hay uno solo que inicia. Entonces, fíjense, tiene un ejemplo, creo que después se lo vamos a pasar. Que por ejemplo, tienen dos actores, supongamos que tienen secretario y tienen socio. Dice, secretario es la encargada de registrar nuevos socios en el sistema, realiza la modificación y baja de los mismos, también realiza el cobro de los aportes. Y socio es la persona que solicita la inscripción como socio en la obra social y realiza el pago de los aportes. Supongo que tengan estos dos actores. ¿Qué es lo que ustedes ven? Que tienen nombre y tiene una descripción. Algo así tienen que escribir para todos los actores. Si yo tuviera que describir acá una acción, un nombre y una descripción para crítico de comidas, qué es lo que pondría o qué es lo que escribiría? ¿Cuál es el nombre de este actor? Crítico. Crítico de comida. Bueno, sí, ¿Y qué es lo que pero él realiza? Tienen que poner una descripción, digamos. de probar la comida y dar una reseña sobre ella. Claro, el crítico es la persona encargada de ir y probar la comida, después también realizar el pago por la misma, beberá vino, son las funcionalidades que él realiza. Piensen que todos tienen que tener una... Ahora cuando desarrollen el día jueves en la práctica, este, esta descripción va a salir del enunciado, digamos. Y hay muchas descripciones que por ahí a ustedes les puede llegar a tener dudas, y esas dudas son que cuando le lean el enunciado, o ustedes lean el enunciado, tienen que preguntarle al docente, digamos, y saber en detalle, tienen que tener en claro ustedes qué es lo que hace cada uno de los actores, ¿no? Para no confundirse, digamos, el actor tiene que ser la persona que interactúe con el sistema. Pueden haber dos o tres, pero solamente tienen uno solo que es el que inicia el sistema, y los demás van a estar como un actor externo. Un actor especifica un rol que una entidad externa adopta cuando interactúa con el sistema directamente. Entonces tenemos un actor que podría ser un administrador, que generalmente casi siempre hay un administrador en su sistema, que son ustedes, un doctor, un recepcionista, entonces todos son actores, digamos, y generalmente los colocan a la derecha, digamos, los actores iniciadores. Eh, si se identifica rol, el actor cliente, la persona Juan y Per y muchas otras pueden desempeñar en esos roles. Ay, perdón. Estas personas también pueden desempeñar otros roles. Estamos, por ejemplo, yo podría ser por ejemplo, yo soy José, digamos, pero yo hice el sistema.
Yo podría trabajar acá como administrador y podría también estar, no sé, como cliente, supongamos, para ese sistema en particular. Esto es lo que le dice, pero tienen que poder distinguir, digamos, qué diferencia hay entre cliente y Juan. ¿Cliente qué es? En orientación a objeto. ¿Cliente Podría qué? ser una entidad, una clase. Claro, cliente es una entidad, sí, pues después pues, vamos a ver que seguramente va a ser una entidad, digamos. Pero acá lo que tenemos que ver es que cliente va a ser una clase, digamos. Juan, Pepe, María, Luisa, Ana, ¿qué sería? También clases. No, no son clases. No serían clases, serían objetos. ¿Este cliente? Serían objetos. Claro, objeto o Sería instancia de esa una clase. instancia de la clase. Claro, entonces, recuerden que que UML, ¿sobre qué paradigma trabaja? Orientado a objetos. Orientado a objeto. Entonces, todo tenemos que hacerlo con orientación a objeto. ¿Y orientación a objeto se basa en qué? En En clases. clases. Y bueno, después en las clases pueden tener atributo y método y bueno, y las relaciones que puede haber, digamos. Entonces, lo tenemos que Entonces hacer. los casos de uso están a que son métodos, se podría distinguir. ¿Cómo? Los casos de uso podrían ser métodos, No, son funcionalidades, métodos sí, de la son clase. funcionalidades, digamos, pero para que una funcionalidad podría llegar a tener varios métodos. Ah, bien. Pero bueno, eso lo vamos viendo, digamos. Más que nada eso se van a dar cuenta cuando cuando empiezan a leer el enunciado y empiezan a detectar o analizar cuáles son las funcionalidades, digamos. Dice, ¿para qué tengo que identificar los actores? Porque tengo que ver quién y qué utiliza el sistema. No necesariamente puede llegar a ser una persona, digamos, podría llegar a ser, no sé, otro sistema que es el que inicializa, digamos. ¿Qué rol desempeña en la interacción? Si es el que inicia o solamente interviene, digamos, como podría ser un banco. ¿Quién instala el sistema? ¿Ya se instala o lo hacen ustedes? ¿Quién o qué inicia y cierra el sistema? ¿Quién mantiene el sistema? ¿Lo hacen ustedes o lo va a hacer algún personal de la empresa? ¿Qué otros sistemas interactúan con el sistema? ¿Interactúa con banco? ¿Interactúa con Arca? ¿Con quién interactúa, digamos? ¿Quién o qué consigue y proporciona información al sistema? ¿Sucede algo en un momento dado? Eso se refiere más que nada, por ejemplo, a lo famoso, es hora de, entonces, por ejemplo, es hora de hacer un backup, es hora de hacer un, no sé, eh, es hora de generar algún listado, operaciones que por ahí pueden ser automáticas o dispararse en cierto momento, ¿no? Entonces esas son las preguntas que en general deberían hacerse, digamos, para ver si son posibles actores o no. Dice, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en relación a los actores? Siempre son externos al sistema y por lo tanto fuera de su control, digamos. ¿Qué significa que sea externo al sistema, digamos? Por ejemplo, vienen ustedes, que son clientes, digamos, y quieren pagar la boleta de la luz. Lo atiende, no sé, un secretario, ahí, un cajero que está ahí y le hace la cobranza, digamos. ¿Quién es interno y quién es externo ahí? ¿Quién es el que inicia el caso de uso? ¿Es el cajero o lo inician ustedes que son los clientes? Los clientes. El cliente siempre que va a iniciar, digamos, o la persona externa son los que inician el sistema. ¿Sí? Por eso le dice, siempre son externos al sistema y están fuera de su control, digamos. Ustedes le pueden decir al cliente cuándo tiene que pagar y él va a ir siempre a pagar en la misma fecha y en la misma hora, o está fuera del control de ustedes cuándo vaya a pagar. Fuera de nuestro control. ¿Cómo? Está fuera de nuestro control. Estaría fuera de nuestro control. Ya está fuera de su control. Ustedes le ponen una fecha. Me he hecho acuerdo que no pagué hoy la boleta. Pero ustedes pueden ir a... Pero está fuera del control de ustedes. Son externos. Tienen que tener en cuenta eso, porque a veces se confunden, muchos ponen, o generalmente en el modelo que se usaba antes, el cajero, sí a veces lo ponían al cajero como que el cajero hacía todo, digamos. En cambio acá cuando van a hacer el diagrama de caso de uso, van a ver que el iniciador siempre es externo, digamos, es alguien que inicia el sistema. Interactúan directamente con el sistema
eh, se presentan roles que personas y elementos desempeñan en relación al sistema y no persona específica. O sea, no es Juan o es Pérez, el cliente, es el profesor, el alumno, pero no es Juan, Pedro, María, no es José Farfán. Puede desempeñar muchos roles simultáneamente, al mismo tiempo. Yo puedo ser cliente y puedo ser administrador. Necesito un nombre breve que tenga sentido el negocio. Por ejemplo, el chef. Si ustedes leen chef, van a saber a qué se refiere, digamos, tiene que ser algo representativo, digamos. Debe tener una breve descripción de ese actor, que es lo que habíamos visto hace un momento, pero desde la perspectiva del negocio. Cliente, no sé, la persona interesada en comprar determinado producto, o de la persona que interactúa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Dice, y el punto uno era definir los actores. Después que yo defino los actores, ¿qué es lo que tengo que definir? Los actores son los que están acá, ¿no? A la izquierda, a la derecha. Una vez que defino los actores, ¿qué más tengo que definir? ¿Rol? Sí, pero más que rol, acá se le llama caso de uso. ¿Ven esto que está acá con círculo? Con círculo. ¿Ven esto que dice acá probar comida, pagar la comida, beber vino? Esas son las funcionalidades, digamos, que se le llama caso de uso, ¿no? Entonces, lo siguiente es definir qué caso de uso van a hacer estos actores. Y acá le dice, eh, tengo que encontrar los casos de uso partiendo de los actores, digamos. O sea, qué es lo que el cliente hace, qué es lo que el alumno hace, qué es lo que el profesor hace. Proporciona un valor al actor que lo inicia y un valor a los usuarios individuales reales. Un caso de uso también tiene un nombre y también tiene una pequeña descripción. Un caso de uso es algo que el actor quiere que el sistema realice, ¿no? Es una funcionalidad que ustedes quieren que haga. Por ejemplo, registrar socio. Fíjense, esta sería una descripción. Dice, es una persona, el socio. Registrar socio, que un caso de uso o es un actor. ¿Es una Un caso de funcionalidad o es un uso. actor? ¿Qué? Registrar socio. Un caso de uso. ¿Y cómo se llama el actor acá? El que inicia. ¿Quién es el que inicia el caso de uso? ¿El socio o el secretario? ¿Ah? El socio. El socio. Dice, una persona solicita inscribirse como socio en una obra social, presenta su documentación personal a la secretaria, quien para realizar el trámite primero debe loguearse en el sistema, luego debe verificar que la persona no sea socio e ingresa los datos personales. Se realiza la inscripción y se emite un comprobante de inscripción en el cual se coloca el número de socio asignado. ¿Estamos? El que inicia es el socio. Se inician siempre por un actor, se describen desde el punto de vista de los actores. ¿Por qué desde el punto de vista de los actores? Porque lo que queremos es que el cliente, cuando vea esto, pues, entienda, digamos, a qué se refiere, digamos, qué es lo que yo entendí por cliente, qué es lo que entendí por alumno, qué es lo que entendí por docente, ¿no? Y qué es cuáles son las actividades que tienen que hacer, digamos, desde el punto de vista de ellos, digamos, con qué funcionalidades. La mejor forma de identificar un caso de uso es empezar con la lista de actores y luego considerar cómo cada actor va a utilizar con el sistema. Supongamos que yo ahora le dijera, tengo que hacer el sistema del CIU, ¿qué actores son cuáles son los actores que intervendrían en el sistema del CIU? Debe haber actores o no. ¿Cuáles son los actores? Los alumnos. Alumnos, se podrían ser. ¿Qué otro actor podría haber? Profesores, ¿Quién más? eh, ¿No hay administrador? Cuando ustedes van a sección de alumnos, nunca le piden a nadie que le solucione nada. admin, Pueden haber administradores. Esos serían los actores. ¿Y cuáles serían los casos de uso o las funcionalidades que tendría ese sistema? Inscribirse a materia. Inscribirse en materia, ¿qué más? Nunca no utilizó el inscribirse en TIC. parcial, ¿Ah? Darse de baja en la materia. Darse de baja.
el profesor, no sé, podría pedir un acta de examen, ver quiénes son los alumnos inscritos. Si yo le Pedir dijera una inscribirse constancia. en materia, y tengo que definir acá el caso de uso sería inscribirse en materia, ¿cuál sería la descripción que ustedes podrían hacer para ese caso de uso? ¿Cómo es la inscripción de materia? ¿Quién solicita la inscripción? El decano viene y le dice, este, Morales, por favor, inscríbase. ¿Él es el que inicia o quién es el que inicia ese caso? El alumno ¿Y cómo El sería? alumno. El alumno que hace. solicita Escribe inscribirse la a materia. una materia. El alumno solicita inscribirse en una materia. Para ello, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno primero? Si no se había escrito antes, sería- ¿Cómo se inscriben ustedes? Pues, ¿cuáles son los pasos cuando se inscriben? Yo nunca hice la inscripción como alumno. En mi tiempo no había muchos sistemas. Hay que registrarse en el CIU. Claro, primero tiene que estar logueado, digamos. Una vez que se loguean, supongo que ya se inscribieron antes, ¿qué es lo que tienen que hacer después? O el sistema mágicamente sabe en qué materia se tienen que inscribir ustedes, o cómo se hace, Buscar qué materia nos queremos inscribir. buscar en la materia, y luego que buscan en la materia, buscaron por ejemplo análisis matemático uno, después ¿qué pasa? ¿Nos inscribimos? Ahí nos Pero el inscribimos sistema no ya. hace ningún control, Probando si es control que no de aprobamos la ¿Qué materia, cantidad tenemos Tiene que validar actividades? bueno, tienen que validar que, no sé, si ustedes van a rendir como regulares, que estén anotados como regulares, si que tengan regular la materia, o si van a rendir como inscripto, la fecha, tienen que hacer varios controles, ¿estamos? Y al final, ¿qué es lo que le entrega después de la inscripción? ¿Se le entrega algo o no se le entrega nada? O le el dice, bueno, comprobante. Es un comprobante. comprobante. Bueno, todos esos pasos son los que ustedes tienen que escribir, digamos, para cada caso de uso. Por eso le digo que es importante lo que ustedes vean este jueves, porque cuando el profesor les explique, digamos, hay sistemas que ustedes conocen en detalle, digamos, el dominio, digamos, del problema, digamos. Si yo le digo el sistema del CIU, ustedes van a saber, digamos. Pero si yo le digo, no sé, de un sistema de videocable, no sé si todos conocen el funcionamiento de todos los pasos, ¿no? Entonces, cuando le expliquen, tienen que ustedes ver cuáles son todos los pasos que se siguen, que debe seguir cada actor, porque esos son los que después van a tener que describir aquí, digamos, y son los que después van a tener que detallar cuando hagan los diferentes diagramas que le vamos a pedir y después cuando le piden que hagan las clases y todo lo demás. Entonces, es importante que este jueves, cuando tengan la clase, no se queden callados y pidan a los profesores que le expliquen, digamos, que no dejen nada a la imaginación, digamos, que ustedes vean eh, que conocen en detalle el dominio. ¿Se entiende o no? Va a pasar lo mismo que cuando ustedes vayan a cualquier empresa, digamos, o a cualquier lugar donde ustedes quieran desarrollar, digamos, tienen que ir y hacer y preguntar cómo es el funcionamiento, digamos, qué es lo que se veía en la diapositiva anterior. Y tienen que preguntar todo, digamos. Hay inclusive hay formulario de entrevista de qué es lo que se debería hacer, qué es lo que deberían preguntar y que quede registrado, digamos, hay técnicas para eso. Para identificar los casos de uso, tienen que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué funciones querrá un actor específico del sistema? El sistema almacena y recupera información. Si es así, ¿qué actores activan ese comportamiento? ¿No? Eh, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre... No, mejor no. ¿Qué sucede cuando el sistema cambia de estado? ¿Se notifica a algún actor? Por ejemplo, cuando a ustedes pasan de alumno activo a alumno pasivo, ¿se le notifica o no se le notifica? ¿A alguno les pasó o no? Bueno, hay algunos estados que, bueno, que, por ejemplo, cuando no pagan la boleta de luz, si les llega alguna intimación o algo, digamos, se les notifica, digamos, cuando cambió el estado, digamos. Tienen que tener en cuenta, digamos, afecta algún evento externo al sistema que notifica el sistema sobre estos eventos. Interactúa el sistema con algún sistema externo, lo hace con un banco, lo hace, no sé, el mismo CIU seguramente va guardando su base de datos en alguna base de datos de Buenos Aires, entonces se comunica con algún sistema externo, aunque ustedes por ahí no lo vean. Genera el sistema algún informe
que hace un informe diario que dice no sé, la cantidad de operaciones que se hizo, en algún lugar donde intervenga el dinero, cuánto se cobró, cuánto se facturó, ¿interviene o no? Entonces, fíjense, dice, el modelo de negocio, UML, en la parte de requisitos, dice, detalla cómo se relacionan los casos de uso entre sí y con los actores. Estamos ese dibujo, ese diagrama que yo le mostraba hace un momento, digamos, el del chef. Entonces, tienen que tener en cuenta cómo se relacionan, dice, los casos de uso con los actores. El diagrama de caso de uso se representa al sujeto del modelo de caso de uso por un cuadro etiquetado con el nombre del sujeto. Este cuadro es el sujeto. Entonces, fíjense, acá, ¿quiénes son los actores? Fíjense en este ejemplo, ¿quién es el actor? ¿El cliente? El cliente. ¿Y empresa transporte es un actor o no? Transportista. También que no. También, todos son actores. ¿Y cuáles son los casos de uso? El enviar producto, cursar pedido, Cancelar cancelar pedido, comprobar pedido, estado. Todos esos son probar casos de estados. uso. ¿Y cómo saben ustedes cuáles son los casos de uso que están dentro del sistema que ustedes le van a proponer al cliente? ¿Dentro de qué lo colocan? Dentro del cuadrito. Dentro del cuadro, digamos, que se cortó acá debajo, pero si hay una línea acá debajo. Este es el diagrama, después se llama diagrama de caso de uso. Fíjense, esto generalmente a veces le piden en el parcial, le dicen, hagan el diagrama de caso de uso. Yo lo sabía con caso de uso, nunca lo sabía con diagrama. Y este diagrama completo, así con los límites del sistema, es el diagrama de caso de uso. Fíjense, así es como lo van a trabajar en la materia. Esta creo que era el ejemplo que figuraba en el libro. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar así. Pero así lo van a trabajar, digamos. Eh, las personas que están a la izquierda, ¿qué son? ¿El socio qué es? ¿Es un actor o un caso de uso? Es un actor. ¿Y qué tipo de actor es para registrar socio? Es un iniciador, El digamos. que inicia. ¿Qué significa que sea que inicia? El que iniciaría el sistema. El que inicia ese caso de uso o esa funcionalidad. Piensen, bueno, acá tengo secretaria. Secretaria en registrar socio, ¿es el iniciador? Sí, No, cambió. No, no, pues yo Pero lo dice puse. iniciador. No, es un pero no externo, no en dice. registrar socio. ¿No? Porque acá debería decir iniciador aparte. No puede Ah, ser no, perdón, dos te pensé actores que que hablaba del sean otro caso de uso. iniciadores. ¿Ah? Ah, Lo que pasa es que esto, bueno, el actor muchas veces, cuando ustedes lean el libro, lo van a encontrar acá a la derecha o puede ser que esté acá a la izquierda, digamos, generalmente se lo pone a la derecha, a los actores con los cuales se relaciona, digamos, son actores externos, digamos, con los cuales se relaciona el caso de uso. Pero acá, por ejemplo, en cobrar aporte, digamos, con tarjeta de débito, ¿quién es el iniciador? ¿Qué actor es el iniciador? el socio. Socio. Solo el socio. ¿Y con qué otro actor interacciona? En este caso Con el entidad juzgado. bancaria ¿Ah? y secretaria. Con entidad bancaria y con secretaria, ¿no? Y fíjense en que todos estos casos de uso se relacionan a través de un include con quién. Con validar usuario. Validar usuario, ¿qué es? Un caso de uso. Sí, en realidad sí es un caso de uso, pero es como una especie de subcaso de uso. Es una funcionalidad que utilizan registrar socio, modificar, registrar baja y cobrar aporte. Todo tienen que haber estado validado, digamos. Entonces es como si fuera una especie de método al cual acceden, digamos, algo que está adentro, digamos. Ahora vamos a ver que en la siguiente diapositiva hay dos tipos acá de relaciones que pueden haber entre los casos de uso, que una include y otra extend, ¿no? Eso Profe, lo vamos a ver ahora en la siguiente. había, estaba el actor iniciador y el otro actor de qué tipo era? Externo o que interacciona con ¿Externo? el Ah, sistema. ya.
La entidad bancaria es externa, digamos. Y acá la secretaria también sería externo, digamos, porque socio es el que inicia. Bueno, no sería externo, sí, sí, sería externo, digamos, sería externo para este caso de uso. Bien. Son ejemplos, nada más. Ahora vamos a ver en detalle otro ejemplo, digamos. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, avancemos. Dice, el modelo de negocio establece una relación entre un caso de uso general y un caso de uso específico. Las relaciones soportadas por UML son dos. Esta es la que vimos recién, digamos. En general acá serían estos: registrar socio, modificar, registrar baja, cobrar aporte. Y este validar sería el específico, digamos. Las relaciones pueden ser include o use, en algún libro pone con use. Es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso incluya el comportamiento de otras, incluye el comportamiento de otras. El primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. Extrae comportamientos comunes desde múltiples casos de uso. Por ejemplo, en un sistema de personal que pide primero localizar los detalles de un empleado específico. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién incluye a quién? ¿Registrar socio incluye a validar usuario o validar usuario incluye a registrar socio? ¿Cómo lo deberían leer? Registrar usuario incluye validar usuario. Claro, este sería como Registrar yo socio le incluye veo que validar fuera una usuario. funcionalidad de este caso de uso, estamos, y podría llegar a ser compartida. Es un subcaso de uso entonces, En puedes realidad decir. no lo dice así como su caso de uso, pero sí, yo tomarlo así, digamos, porque es como un método que puede ser compartido, digamos, que está incluido dentro de otro. Fíjense en este ejemplo de caso de uso con include. Tienen acá el director puede cambiar detalles del empleado, ver detalles del empleado o eliminar detalles del empleado. Y todo incluyen, ¿a qué otro caso de uso? Cambiar Al detalles del buscar empleado. detalles empleado. ¿Cómo? Al buscar detalles Buscar empleado. detalle de empleado. Entonces, este caso de uso, cambiar detalle, incluye a este buscar detalle de empleado. ¿Y para qué busco los detalles del empleado? Cuando yo quiero cambiar los detalles del empleado, quiero saber que exista o que no exista. Claro. Se tiene Tengo que que ver saber si si existe o no, existe. digamos. Es como cuando ustedes buscan en una base de datos en una entidad. Ver detalle del empleado. Para ver los detalles del empleado, ¿el empleado tiene que existir o no? Sí, Sí, Sí. Si yo quiero eliminar los detalles de un empleado, quiero eliminar a un empleado, ¿tiene que existir o no? también. También, por eso fíjense que este es como una funcionalidad. Yo le digo su caso de uso porque pero en realidad creo que no figura, tiene el libro. Le pone como es solamente es otro caso de uso. Fíjense, así lo van a trabajar en la práctica. Bueno, este es lo que vimos recién, digamos. Tienen socios, secretario y socios. Fíjense que yo al actor a veces por un tema de comodidad puedo repetir el mismo, digamos, porque si no tendría socio y pondría de vuelta la flechita y llenaría, digamos, de flecha ida y vuelta y no tiene sentido, digamos. Fíjense que acá el sistema de qué, el que estoy desarrollando para mi diagrama de caso uso un sistema de qué. Ahí le dice, ¿de qué el sistema? De personal. De personal. Y este sistema que están viendo acá, el ejemplo de qué, obra social. seguridad social. Entonces, yo no sé qué sistema le darán el jueves para que ya empiecen a desarrollar. Puede ser cualquiera, digamos. Y luego, ese le incluye, digamos, cuando está incluido dentro de otro. O sea, ahora, ¿es obligatorio que yo busque o no? Que esta funcionalidad que yo pongo con el include o este caso de uso que yo pongo con include, ¿se realice o no se realice? Para cambiar los detalles del empleado, ¿tengo que buscarle el detalle o no tengo que buscar? ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio que se realice, sí o no? Sí, ¿Cómo, profe? Siempre se tiene que realizar. Por ejemplo, si yo quiero registrar el socio o grabar un socio nuevo, tengo que validar para ver, validar el usuario primero, o no hace falta que yo lo valide el usuario. Cualquiera puede ir y grabar un socio nuevo. hay que validar. Hay que No, hay validarlo. que validar. Para que yo modifique un socio, ¿se tiene que validar el usuario o no?
Sí. Sí. Entonces los que están con include, si bien están con línea de puntos, son obligatorias, digamos, que se hagan, digamos, siempre se tiene que realizar. ¿No? Si yo quiero dar de baja el socio, también tengo que validar el usuario, ¿no? Ahora, el extend dice que es una relación entre un caso de uso que permite que un caso de uso extienda su comportamiento con fragmento de comportamiento de otro. Entonces, el caso de uso de extensión puede ser insertado en el caso de uso extendido bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, no sé, ¿alguno de ustedes fue a sacar libro de la biblioteca o ya no van a sacar libro? ¿Fue a sacar libro o A la no? vez. ¿Ah? A la vez. Y una vez, Una vez, ya está pasando de moda eso. Y cuando fueron a sacar, ¿te pusieron una multa o no? no, o sea, depende si devolvés tarde el libro. Bueno, pero vos lo devolviste tarde. No, en mi No. caso no. Entonces, el include es algo que es obligatorio, que siempre tiene que ocurrir. Ahora, este es su caso de uso, o esta funcionalidad, o este caso de uso, poner multa, ¿va a ocurrir siempre que vos devolvás el libro o no va a ocurrir? O puede ser que ocurra o puede que no. No, no siempre. O No sea, siempre. depende, digamos. Claro, pues eso depende. Y entonces, esta funcionalidad, este caso de uso, no, fíjense, cuando yo le pongo en extend es como que le dice, acá le dice, bajo ciertas condiciones se cumple. Si no se cumplen las condiciones, no se realiza, digamos. Yo no pongo la multa si lo devolvió en término. En extend, en el caso de uso base, no sabe nada sobre los casos de uso de extensión, digamos. Entonces, puede o no realizarse, digamos, con extend. Con el include se tiene que realizar sí o sí, o no. Validar al usuario para que yo modifique el socio, sí o sí tengo que validar el usuario. Sí. Sí, en cambio acá no, digamos, acá puede o no ocurrir, digamos, si yo devuelvo el libro, puede o no que me pongan la multa, digamos, depende si lo devuelven a tiempo o no, digamos, y el sistema acá es un sistema de biblioteca. Entonces, puede venir con include o puede venir con extend, digamos, son el dibujo que pueden hacer, digamos, y tienen que tener indicado, porque en los siguientes diagramas influye, digamos, que sea con include o con extend, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. A ver. Después viene de la parte de requisito, el diagrama de estado de cada caso de uso. El diagrama de estado, fíjense en que dice, el diagrama de estado presenta los estados del caso de uso y la transición entre estos estados, o sea, cómo va cambiando. Cada transición es una secuencia de acciones que se realiza cuando se recibe un evento. ¿Qué es una secuencia? ¿Qué es una secuencia? Son instrucciones o acciones que, bueno, una detrás de otra. Claro, pero una detrás de otra, eso es lo importante. Son acciones que se realizan una a continuación de la otra. Por ejemplo, acá, fíjense, ¿qué es lo primero que yo hago? Fíjense Se que ingresa siempre, bueno, acá la no se nota identificación. tanto, ¿no? Pero miren, fíjense que acá comienza con un punto negro y termina con un punto, ¿no?, que está redondeado. No, acá no se nota mucho. Esto le indica el inicio y acá le indica el final. Entonces acá está diciendo lo primero que yo hago, y fíjense en cómo se escribe, porque así lo van a ver en la... eh, bueno, dice, así lo tienen que escribir, digamos, ingresando identificación de la persona. Entonces ustedes ahí le piden que él ingrese la identificación, que no se podría hacer el DNI, el LU, depende de qué sistema se trate, digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usted le dan? ¿O qué información es la que le pasa en ese es un mensaje, digamos? La flechita es. Después de ingresar la identificación de la persona, ¿qué es lo que hace? Le pasa la identificación, digamos, pasa, no sé, el DNI o según lo que ustedes vean en el ejemplo, digamos. Y acá cuando yo verifico la identificación, ¿qué es lo que podría llegar a ocurrir? Pueden ocurrir dos cosas, digamos. Dice, si la verificación es sí, digamos, la persona ya es socio, y tengo que escribirla si ya es socio o no. No, No. No, porque ya es socio, pues ¿cómo voy a inscribir a alguien si ya es socio?
Es que me pague la deuda que tenía antes, digamos, pero no lo inscribir nuevamente, ¿no? Ahora me dicen, no es socio, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que hacer? Estoy siguiendo el ejemplo, el ejemplo este que habíamos visto hace un momento de registrar socio, ¿no? Una persona solicita inscribirse como socio en la obra social, presenta su documentación a la secretaria, quien para realizar el trámite primero debe loguearse en el sistema, luego debe verificar que la persona no sea socio e ingresa los datos personales. Se realiza la inscripción y se emite un comprobante de inscripción en el cual se coloca el número de socio asignado, ¿no? Entonces esos son los pasos que yo debería seguir, digamos. Verifico la identificación, ingreso los datos del nuevo socio, verifico la información ingresada, no sé, ¿qué pasa si él le pone fecha de nacimiento y me pone 2000, fecha de nacimiento 2028? ¿Le ingresó correctamente a la fecha de nacimiento o no? No. No, pues un viajante del futuro, pero no ingresó, entonces tengo que controlar que haya ingresado correctamente. Después que fíjense que este es el mensaje que le aparece siempre, cuando yo ingreso los datos, le dice, confirma la grabación, sí o no, y cuando ustedes le ponen confirma, ¿qué es lo que hace? Pues solicita confirmación de la inscripción, acá la confirma, ingresando la confirmación de inscripción, registra el nuevo socio. Y si confirma, y si no confirma, le pone no confirma la inscripción y cancela los datos y termina, digamos. Esta es una forma, digamos. Fíjense que algunos autores van acá por la alternativa y algunos autores, como en este caso, no, fíjense que directamente se van al final. Acá busca la película, si no la encuentra, termina, digamos. Busca una película, seleccionó la película, gestiona el pago, y si gestiona el pago puede ocurrir dos cosas, digamos, que el pago esté rechazado y o que el pago, le ponen la tarjeta de crédito y la tarjeta es aceptada, entonces despachan la película. En este caso, este era un dispensador de película, una máquina que dispensaba película, bueno, esto ya es medio viejo, ¿eh? Pero fíjense en qué lo importante aquí, digamos, que esto que está en el medio, que ustedes ven aquí, ven que está más grueso, llegan a ver o no la línea que está en el medio. Sí, profe. Acá también, bueno, acá debe estar más grueso, digamos. Este es el camino básico, digamos. Y esto que tienen acá al costado, informando que la persona es socio, cancelando, reservar o pago despachado, son caminos alternativos, digamos. Lo ideal es que ocurra siempre lo del medio, digamos, y después tienen caminos alternativos. Esto es lo que ustedes tienen que describir, ¿no? Entonces, un diagrama de estado identifica cada una de las rutas o caminos que puede tomar el flujo de información. O sea, por el camino básico o por los caminos alternativos, que por las situaciones con las que se pueden llegar a encontrar. Identifica bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos y en qué momento puede tener una variación. Permite visualizar una forma secuencial de la ejecución, ¿está? Después dice, el, la descripción textual o especificación de un diagrama de estado. Fíjense en que la descripción textual de este diagrama, ¿no? Lo que le hace, dice, usa el lenguaje del cliente, es un estándar sencillo y eficaz. El caso de uso intenta asegurar que el proyecto tenga éxito con el análisis. Está formado por un nombre de caso de uso. Acá, ¿cuál sería el nombre de caso de uso? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo, profe? Registrar socio no sería o algo así. Sí, registrar socio. O sea, el nombre de caso de uso que lo forma, digamos, de cuál viene, tiene que tener una idea de caso de uso. Esto en general, digamos, en la práctica, capaz que no pongan el ID, digamos, solo que le pongan, no, sí, sí, van a poner 1, 2, 3, 4, una identificación, una pequeña descripción de lo que hace el caso de uso, cuáles son los actores. Fíjense que pueden tener actores principales, que son los que activan el caso de uso, y actores secundarios, que son los que interactúan con él al haberse activado. Pueden tener precondiciones. Las precondiciones es que son aquellos que restringen el estado del sistema antes que el caso de uso pueda empezar. Por ejemplo, la precondición para este ejemplo es que la secretaria debe validarse. Por ejemplo, si ustedes se quieren inscribir en una materia, digamos, ¿cuál sería la precondición? Yo me quiero inscribir como alumno regular, no sé, en álgebra. ¿Qué es lo que tengo que...? ¿Cuál sería la precondición?
Primero que nada tendríamos que registrarnos en el SIU. Bueno, eso sería una precondición que ustedes están registrados en el SIU y después ustedes se pueden inscribir a todas las materias que ustedes quieran. Como No, hay que ver si cumplimos los requisitos de las correlativas y todo eso. bueno, esos son las precondiciones, digamos. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes tienen que cumplir para que puedan iniciar ese caso de uso? Digamos, en este caso es sencillo, digamos, solo que dice que la secretaria te valide, digamos. Pero en el caso de ustedes puede llegar a ser más complejo. El flujo principal o flujo de eventos, el flujo principal era el que habíamos visto que estaba en el medio, ¿se acuerdan que estaba acá con este que está remarcado, digamos, flujo principal o camino básico se le dice? El flujo principal o flujo de eventos o de camino básico, los pasos de caso de uso se listan en un flujo de eventos, describe la interacción de actores con el sistema. Fíjense que dice, primero, el actor ingresa la identificación, después el sistema verifica si la identificación corresponde a un socio, se muestra información, se ingresa datos, la secretaria ingresa datos del nuevo socio y acá verifica que la información sea ingresada, se solicita registrar los datos y acá el sistema le pide que solicite confirmación de inscripción, se ingresa la confirmación y acá se registra el nuevo socio y se emite el comprobante. ¿No? Fíjense que siempre tienen un camino básico. ¿Y cuál es? Fíjense que el camino básico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los que tienen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y cuál sería el camino alternativo para este caso de uso? Del 1 a 8, el 1 al 8 es el camino básico, digamos. ¿Y cuál sería el camino alternativo? O camino alternativo que ustedes pueden llegar a tener. Que el usuario ya es socio, cancelar la inscripción. Claro, esos son los caminos alternativos, digamos, que también tienen que describirlo. Tienen el camino básico y luego tienen el camino alternativo, flujo alternativo, que dice que son el 9, que la persona ya es socio, que el 10 se cancela la operación porque los datos están incompletos, ¿no? Ah, y la postcondición, perdón, me he olvidado. La precondición es lo que se tiene que cumplir, digamos, y la postcondición es el resultado de lo que se... Acá la postcondición es que se registre un nuevo socio. Por ejemplo, la postcondición, cuando ustedes van y se inscriben en una materia, ¿cuál sería la postcondición? ¿Utilizarlo? Ustedes se inscriben para base de datos, qué es lo que le da el sistema? O le sonríe al sistema, le dice bien hecho y nada más. El comprobante no sería. Comprobante de inscripción. Claro, se genera un comprobante de la inscripción, digamos, que es lo que ustedes tienen. Entonces tienen la precondición, que es lo que se tiene que cumplir, y la postcondición, el resultado, digamos, de ese caso de uso. ¿Cuáles podrían llegar a ser los caminos alternativos que ustedes, o las situaciones que ustedes podrían llegar a enfrentar cuando se van a inscribir para una materia? O ustedes se inscriben en la materia y nunca tuvieron ningún problema. Y puede ser que no se cumplan los requisitos de materias anteriores a esa, digamos, que no tengamos regularizada, por ejemplo, la materia que es correlativa. Claro, puede ser que no cumplan con algunos requisitos, o que el sistema le esté, eh, o que haya alguna situación. Entonces, todas las situaciones son los caminos alternativos, los flujos alternativos que ustedes van a tener, digamos. Y lo último es escribir los atributos del caso de uso. ¿Para qué le sirven los atributos? Fíjense que le dice, el atributo para este ejemplo es el socio, que va a tener el número de socio, el dato del socio, que puede ser nombre, apellido, fecha de nacimiento, y el número de comprobante. ¿Para qué le sirven estos atributos? Porque van a ser los atributos que después ustedes van a poner en las clases. Entonces tienen que leer del enunciado qué es lo que se lee, qué atributos son los que se van sumando y lo van escribiendo ahí por cada, por cada actor, digamos. Porque después van a ver que generalmente un actor se corresponde casi siempre con una clase, digamos. Y ese actor va a tener atributos, digamos, y métodos, ¿no? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Fíjense que esto es lo que ustedes deberían escribir. Este es un modelo, digamos, de un diagrama de caso de uso. Tienen que tener el nombre, la identificación, cuál es el número de caso de uso, 1, 2, 3. Eso lo van a escribir ustedes cuando vayan
cuando les pidan que armen esto el día jueves, una descripción del caso de uso, cuáles son los actores que intervienen, los principales, los secundarios, el estado del sistema antes de que el caso de uso, o sea, las precondiciones, qué es lo que se tiene que cumplir, cuáles son los pasos del camino principal o flujo principal, cuáles son las postcondiciones, qué es lo que se obtiene, y después el flujo alternativo o camino alternativo. Bueno, y acá faltarían los atributos. Pregunta, chicos, hasta aquí. ¿Cómo a qué atributo se refiere el profe? Digo, Los atributos son los que salen del enunciado. O sea, por ejemplo, eso te va a dar cuenta, por ejemplo, eh, supongamos que cuando yo vaya a devolver el libro, ¿cómo se realiza el método de devolver el libro? Suponete que yo te digo, describime el caso, no el método, describime el caso de uso de devolver el libro. ¿Cómo se hace? Tiene que iniciar. eh, o sea, Inicia nuestro, ya el caso de uso, perdón. ¿Ah? o sea, yo el usuario no sé cómo describirlo. Bueno, pero ¿quién es el usuario? ¿El bibliotecario o el El usuario? alumno sería. ¿Ah? El alumno, o Bueno, sea, el alumno el del... alumno accede con qué? ¿Cómo va a la biblioteca así con su cara feliz y le dice yo devuelvo el libro y no devuelve nada? ¿Qué es lo que hace el usuario? primero sería entregar el DNI. Hace tiempo que no lo pido, pero Bueno, el lo único alumno, que bueno, recuerdo tendría del que DNI. entregar el DNI, después va a entregar el libro y después, no sé, la bibliotecaria, ¿qué es lo que hará? Debe buscar en el libro cuándo fue la fecha, si está todo bien, registra el libro y lo pone como devuelto, digamos. Y si se pasó del término, ¿qué es lo que hace? Ahí pone multa. Se le pondrá la multa, digamos. Ese sería el caso de uso. Ahora, de ese enunciado que vos ves ahí tan sencillo, digamos, ¿qué es cuáles son los atributos que vos puedes detectar? ¿Cómo identifico yo al alumno? Por el número del DNI. Puede ser por el número de DNI, podría ser la LU. ¿Cómo identifico yo el libro? ¿Cómo sabe la bibliotecaria qué libro es? Ah, por el código del libro. No me acuerdo cómo. Bueno, por el código del libro. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, ¿esos qué son? Esos son los atributos, digamos. Porque ese atributo, después son los que te van a servir para armar los atributos de esa clase, digamos. Vos ahí vas a tener ¿cuáles van a ser las clases que vos vas a tener ahí? Y en este caso sería devolver el libro y poner multa, ¿sería? Bueno, pues esos serían los casos de uso, digamos. Pero ¿cuáles son los actores? El alumno y el bibliotecario sería. Bueno, alumno y bibliotecario, digamos. Y de alumno, ¿cuáles son los atributos que vos vas a tener? El DNI bueno, el caso de devolver el libro sería el libro mismo, ¿no? Bueno, Con su pero, respectivo código. bueno, pero esos códigos que vos estás diciendo son los que salen del enunciado, digamos que vos cuando vas a hacer la entrevista sale que tenés que usar, digamos, entonces eso son los atributos que después van a formar la clase. Vos después vas a tener que armar una clase que sea alumno, una clase que sea libro y seguramente otra clase que sea bibliotecario, digamos, y cada clase va a tener atributos, digamos. ¿Y de dónde van a salir los atributos? Del caso de uso, digamos, porque vos en el caso de uso vos vas diciendo qué es cuáles son los atributos que vos necesitas o con cuáles trabajas vos, ¿me entendés? De algunos tienen que salir los atributos, digamos, no es que después voy a decir, bueno, armame la clase de alumno y vos mágicamente ya sabes todos los atributos que tiene, sino que los atributos van saliendo de los casos de uso a medida que vos a medida que lo van trabajando. Perfecto, profe. Tienen que tener en Sí, cuenta, por eso gracias. le digo, es importante que el jueves cuando vayan a la práctica, se cansen de hacerle preguntas a la profesora si no entienden algún sistema, digamos, porque yo le doy un sistema, no sé, un sistema de una empresa de cal. ¿Ustedes saben cuáles son todos los movimientos que hay? ¿Cuáles No, son las funcionalidades, todos los casos de uso que van a tener? ¿Y cuáles van a ser los actores que van a trabajar ahí o no? ¿Que intervienen? no. No, entonces
Así como no lo saben cuando van a hacer una entrevista en alguna empresa o en alguna institución, lo tienen que hacer el jueves, lo tienen que tomar como una práctica, digamos, porque eso, de la misma forma que ustedes entrevistarían a su cliente, así lo tienen que entrevistar al profesor, digamos, porque el profesor le va a dar el enunciado y ustedes le tienen que preguntar el día jueves, ¿y qué pasa después de este proceso? ¿Y qué es lo que, cuáles son los atributos que intervienen? ¿Y qué? ¿Se entiende o no? Si ustedes van y se quedan callados y se quedan con toda la duda, después van a querer hacer cualquier sistema y después el profesor le va a decir, está mal, digamos. Entonces lean bien el enunciado y pregunten, digamos. Esta es la idea, digamos, de que practiquen el día jueves, ¿no? Por eso es que nos gustaría que la clase sea presencial, pero bueno, ya vamos a ver cómo está. Bueno, fíjense, y el último paso es el prototipo de interfaz. ¿Se acuerdan? Primero tienen que identificar los actores, segundo el caso de uso y el tercero es prototipo de interfaz. ¿Cuál es la idea del prototipo de interfaz? Que ustedes vean cómo más o menos serían las pantallas que ustedes van a hacer, que van a utilizar. Fíjense en la pantalla principal, bueno, tiene que tener el nombre más la información de entrada, salida, más la acción, ahí sí, y el documento, el nombre más el contenido. Entonces, perdón, en la pantalla principal o la pantalla de entrada, ¿qué es lo que ustedes tienen que mostrar? Prenden la computadora, se inicia su sistema y ¿qué es lo que les pide? El nick sería como el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que les pide? Usuario y contraseña. Usuario y contraseña. Y luego ponen continuar, digamos. Si es correcto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir a la Inicia pantalla sesión. principal y en la pantalla principal, ¿qué es lo que escriben ustedes aquí? Un menú. En este menú le ponen, tengo una opción para registrar socios, otra para consultar socios, otra para dar de baja socios, otra para modificar socios, con todas las opciones que tengan, digamos. Si yo elijo la opción registrar socio del menú, ¿a dónde me voy a ir? Al bloque que dice registrar socio. A la pantalla que dice registrar socio. En esta pantalla de registrar socio, ¿qué es lo que tengo que pedirle que ingrese? Sería los datos, ¿no? Los datos del Que dice socio. identificación del socio. ¿Sí? Y luego, ¿qué puede ocurrir? Si yo quiero ingresar un dato de un socio y el socio ya existe, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me muestra el sistema si el socio ya existe y quiero dar de alto un socio nuevo? Si hay un socio, ahí dice que entonces si el socio ya está, te da un mensaje, digamos, Claro, entonces acá información si el sobre la socio ya existe, le verificación. aparece un mensaje que dice verifique la información, pues hay un error porque el socio ya existe y vuelve de vuelta a la pantalla principal. Y si no, o puede volver a esta pantalla también de vuelta a registrar socio, digamos, ahí depende cómo lo diseñen ustedes. Y si el socio no existe, ¿qué es lo que qué es lo que me pide el sistema? Solicitan nuevos datos los datos del nuevo socio. Solicito los datos del nuevo socio, podemos continuar y viene acá y le dice ingresar los datos del nuevo socio. Bueno, acá dice, bueno, acá confirma y luego le aparece que la inscripción se realizó correctamente o si no, que cuando estaba por confirmarse que se canceló la operación y luego vuelve de vuelta a la pantalla principal. Ahora, ¿esta a ustedes les parece que es sencillo o es complejo? Lo que único que está mostrándole ahí, por eso se le llama prototipo de interfaz. Le está mostrando todas las pantallas y tienen que tratar de hacerlo lo más sencillo, completo, digamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes después le van a mostrar al cliente y le van a decir al cliente, yo tengo estas 5, estos 10 casos de uso y estas van a ser las pantallas con las cuales le voy a mostrar a cada uno, digamos. ¿Se entiende, no? Tienen que hacer algo bastante sencillo. ¿Estamos, chicos? Profe, ¿cuál es la pantalla con la que interactúa la secretaria o el secretario para registrar socio? Y lo que pasa es que acá viene no, acá no, acá debería haber un actor, digamos. ¿El actor quién es el que inicia acá? Acá parece que el actor que interactúa es el usuario. Bueno, el actor es el socio que viene a querer darte de alta, ¿no? Está- Pero acá cuando se ingresa sí. el nick y la contraseña y el password, digamos, ¿quién ingresa acá?
Secretario, El un secretario, usuario. la persona, digamos, que va a dar de alta, digamos. Pero bueno, en el diagrama, fíjate que el diagrama, cuando ustedes hacen acá bueno, acá, digamos, ¿quién es el que inicia? ¿El socio o la secretaria? El Para socio. registrar socio, ¿quién es el que inicia? El socio. El socio, el iniciador. Si no viene el socio, no se va a realizar, digamos. Ahora, ¿quién es el que tiene que estar logueado en el sistema para que se haga esta registración? El secretario. Secretario o el operador que esté en este momento, digamos. El operador es el que tiene que estar acá registrándose en validar usuario, digamos. Pero el que inicia, sí o sí, tiene que ser acá el socio, digamos. Si no viene el socio, no se realiza, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con un sistema que sea en línea? Por ejemplo, de compra-venta. Supongamos que ustedes quieren ir y comprar en el Mercado Libre. No sé. Me cansé de renegar con la computadora, no se escucha nada, no le entiendo a farfán. Me voy a comprar una computadora. ¿Quién es el que inicia ahí? El cliente que realizará la compra. Tiene que va a realizar la compra, digamos. Y ahí, ¿quién es que se tiene que validar como cliente? ¿La secretaria o se van a validar ustedes como cliente? Nosotros. Nosotros. Ustedes. Entonces, esto no lo tomen como algo textual, digamos. Depende de cada sistema, digamos. Cuando ustedes quieren entrar a su correo electrónico, digamos, ¿quién es el que ingresa? ¿Ustedes o Gmail? Yo quiero entrar a mi correo de Gmail, digamos. ¿Quién es el que hace la acción de ingresar? ¿Quién es el que inicia? Nosotros, Ustedes. Entonces ustedes son los nosotros. que hacen. Y ustedes, supongamos que este sea el caso de uso, no sé, enviar mail, digamos, yo quiero enviar un mail. Si yo quiero enviar un mail, para enviar un mail, tengo que hacer la validación o no, este, tengo que hacer la validación como usuario de correo o no. Sí, Sí. por eso, esto no lo tomen como algo textual, depende de cada enunciado en particular, digamos, ¿no? Ah, no, pero yo lo decía por el diagrama de interfaz, pensaba que era de este sistema. Bueno, pero el diagrama de interfaz, fíjate que el diagrama de interfaz acá no te puso acá acá lo único que te estoy mostrando, no te puso acá quién le inició, digamos. Para mí sí, Claro. el cliente es el que inicia y la secretaria es la que tiene que loguearse, digamos. Pero acá no te pone quién es el actor, digamos. Acá lo que te muestra es cómo se van a relacionar las pantallas entre sí, nada más. Ah, Tratando de hacerlo lo más sencillo y, posible, digamos. y hay condicionales en ese tipo de diagrama, por ejemplo, si se registra Acá hay una la condicional, secretaria fíjate, no fíjate acá, tiene la misma vista que fíjate que acá te ¿Ah? dice, se identifica el socio, si ya existe el socio, te muestra un mensaje y vuelve a la pantalla principal. Y si no, continúa con los pasos, digamos. Ah, bien. Pero así, fíjate que esta en realidad no es una pantalla, este es solamente un mensaje. El socio no existe y entonces acá te dice ingreso de datos nuevos socios. O sea, para el paso de acá a Ah, acá, digamos. claro. Pero No, esto, yo lo tratan de decía hacer porque, algo bien sencillo, digamos, porque el objetivo de esto no es que hagan una interfaz que lo llenen de interfaz de pantalla, sino para que vean más o menos cómo van a hacerlo, cuando le vayan a explicar al cliente cuáles más o menos van a ser las pantallas con las cuales se va a mover él, digamos. claro. Tampoco lo van a, eso no va a ser tampoco muy estricto en la práctica, digamos. En la práctica sí le van a hacer mucho hincapié con el diagrama de caso de uso y el diagrama de actividad, digamos, porque eso es básico, digamos. Ahí sí le van a no molestar, pero sí lo van a estar controlando porque ese es el objetivo, digamos, de esa parte de la materia. Y porque después van a ver que si ustedes hacen bien el caso de uso, el caso de uso que van a utilizar en el análisis, el que van a utilizar en el diseño y el que después van a implementar. O sea que tienen que nacer bien, digamos, ¿no? Bueno, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Digamos, a ver. Fíjense, Ninguna, profe.
Fíjense, este es un error que se hacía antes, que era ir diciendo top-down o ir de lo general a lo particular. Dice, un error común es hacer un conjunto de casos de uso de alto nivel y luego desglosarlo en un conjunto de bajo nivel y así sucesivamente. Entonces yo tenía el bibliotecario, tenía el sistema que era gestionar biblioteca. Gestionar biblioteca tiene mantener libro, mantener petición y mantener préstamo. Y mantener libro, tengo añadir libro, eliminar libro, mantener petición, añadir petición, eliminar petición, mantener préstamo, prestar libro y devolver libro. Esto se llama decomposición funcional y esto no se tiene que hacer. ¿Estamos? Ustedes están trabajando con un modelo, no tienen que, no están trabajando con modelo en cascada como se hacía antes, sino que están trabajando con UML. Y el proceso unificado, ¿qué característica tiene? Basado en la arquitectura, ¿qué más era? Guiado por los casos de uso. Guiado por los casos de uso. Y así no se puede trabajar, digamos. Esta decomposición funcional se hacía antes, digamos, pero no lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Eso está mal, digamos. Porque es muy sencillo, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo el sistema del SIU. El sistema del SIU lo divido en cada caso de uso que tenga y este va a subir los sigo subdividiendo, digamos. Y ese no es el sentido, digamos. No tienen que hacer lo que estaba antes, sino que tienen que hacerlo, tienen que hacer para los casos de uso que ustedes necesitan. Esa es la idea, digamos. No tienen que hacer la decomposición funcional. Y bueno, esos son los libros que ustedes van a seguir. Creo que estos dos son los que deberían guiarse, este lenguaje unificado de modelado y el proceso unificado de desarrollo del software. Estos dos son como los libros básicos, digamos. ¿Podría remarcarlo? Así le saco captura a los libros importantes. Así como la otra vez. Sí, lo dejo con negrita. Ah, está con negrita. Mm. Ahí lo pongo con... Ahí lo dejo con subrayado, si quieres, te lo dejo. Esos dos son con los que se tendrían que guiar, ¿no? Eso, profe. Y a ver si encuentro acá el ejemplo. ¿No? Este es viejo el ejemplo, pero... ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí, sí. Bueno, fíjense, tienen que ver, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Dice proceso unificado, bueno, acá tienen que ver, identificar y describir actores, entonces tienen la secretaria, el socio, qué es lo que hace cada uno, es lo que vimos hoy, digamos, solo que está en un ejemplo. Luego tienen los casos de uso, en este caso tienen registrar socio, creo que modificar socio, registrar de baja socio, bueno, es lo que estábamos viendo, digamos. Tiene una pequeña descripción, quién es el actor principal y quién es el actor secundario, ¿no? Y lo desarrollan, digamos. Tienen acá un actor externo, luego tienen esto que está acá, uno del 1 al 8 que era identificar, ingresando identificación de la persona, verificando identificación, ingresando datos del nuevo socio. ¿Eso qué era? Actividades para realizar un caso de uso. Sí, fíjense que están todas hechas con gerundio, pues, y después le dice ingresando, verificando, solicitando, ¿no? Y además esto es el camino básico, ¿no? Y después el 9 y el 10, ¿qué son? ¿Cuál? El 9 la actividad 9 y 10 que era ¿Camino alternativo? el camino alternativo, flujo alternativo, ¿está bien? Y luego tienen la descripción textual del caso de uso, que es lo que tienen que escribir primero la precondición, que la precondición ¿qué es? ¿Qué era la precondición? Los subcasos de uso. No, Lo serían los include, no. ¿no? La precondición es lo que se tiene que cumplir sí o sí para que se pueda se pueda realizar ese caso de uso. Para que ustedes se puedan inscribir como regular en una materia, ¿cuál es la precondición? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir?
que la secretaria debe validar, ¿no? No, bueno, pero ¿quién te va a validar a vos para que te inscriban en una materia? Ah, no, no, perdón, estaba pensando en esto. No, pero ¿quién? La materia, los requerimientos de la materia, Bueno, y de tiene, regularidad de materia. bueno, eso tiene que cumplir con esos requerimientos y también tiene que estar validado. Ustedes no tienen que loguearse en el sistema o no. Sí. Bueno, esas dos cosas tienen, eso sería el camino básico, digamos. Perdón, la precondición. Y el camino básico son los pasos que se cumplen, digamos, que fíjense que está acá, bueno, ustedes lo van a remarcar con negrita, digamos, pero va a ser el camino básico lo que va a estar en el medio, digamos. Y los caminos alternativos, ¿qué son? ¿Qué son los caminos alternativos? Y son los que no están dentro del camino básico, que son acciones que podrían llegar a ocurrir en forma externa. Fíjense que para cuando usted quiere inscribir un socio y el socio ya existe, le dice la persona ya es socia y lo saca del camino básico. No, van al final. En alguna biografía van a ver que dice ya es socio y vuelve, digamos. Nosotros la forma de escribir va a ser que vaya directamente al final, digamos. Fíjense, otro camino básico es que se cancela la operación porque los datos están incompletos y termina, ¿no? ¿Y la postcondición qué es? ¿Qué es la postcondición? Sería lo que nos devolvería el sistema, por así decirlo. Claro, que es lo que Como en el caso del ciego, el comprobante. el comprobante de que ustedes escribieron la materia. Luego tienen que escribir los atributos, que los atributos, ¿de dónde salen los atributos? Salen de lo de la. Se usa. De los casos No, uso, salen de los actores. lo que ustedes, ¿No salen de los actores? ¿ah? ¿No salen del actor y de los casos de uso también? Todos salen. Porque vos, o sea, cada vez que vos tenés, primero, el enunciado, ¿de dónde va a salir el enunciado? Porque no es que vos vas a una empresa y en la empresa viene el gerente y te da el enunciado y te dice, bueno, diseña el sistema. ¿Qué es lo que se hace cuando vos vas a una empresa? No, te dicen, no sé, tenés que hacer el sistema el sistema para, eh, no sé, un sistema de stock en una empresa, digamos. ¿Y de dónde sacás el enunciado? Por las relaciones que hay, ¿de dónde obtenés vos todo? Y de la entrevista, digamos, porque vos tenés que ir y preguntar, digamos, a la persona responsable, digamos. Entonces, todas las preguntas que vos haces, todo ese enunciado, digamos, que seguramente van a salir de los actores, del caso de uso, todo eso, vos tenés que ir escribiendo acá los posibles atributos del caso de uso. Que después ya van a ver que cuando hagamos la parte de análisis, vos te vas a quedar con alguno o con todos, digamos. Vos vas a seleccionar cuáles son los atributos para cada clase. Pero acá escribo todo lo que te salen, digamos, ¿no? Y luego viene el último punto que es definir el prototipo de interfaz. Y acá, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que escriben? Las pantallas con las que el usuario va a interactuar. Claro, la pantalla. Que es la pantalla que vos querés, como le digo, podrían llegar a hacerla más sencilla, digamos. Bueno, y luego viene la parte de análisis, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas.